¿Qué es lo que pasaba cuando tomábamos la derivada con respecto a x de la siguiente expresión? X elevado a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Bueno, y claro, estoy hablando cuando n es distinto de menos 1. Entonces lo voy a poner aquí. N es distinto de menos 1, porque si fuera menos 1 aquí tendríamos menos 1 más 1, que es 0, y esto estaría indefinido. No podemos dividir entre 0. Y bueno, para resolver este enigma voy a recordar la regla de la potencia de la derivada, que decía, toma a la potencia y bájala multiplicando a la x. Entonces me va a quedar la potencia, que es n más 1, que a su vez esto multiplica a la x, y después a la potencia, o no, este no es el mismo color. De hecho, escoger el mismo color es la parte más pesada de todo esto. Aquí está. Entonces, a n más 1 lo multiplicamos por x y después le bajamos 1 a la potencia. N más 1 menos 1 me da n. Y todo esto queda dividido entre n más 1 que teníamos aquí abajo. Y después tenemos la derivada de una constante, pero como la constante no cambia cuando cambia x, la constante es constante, entonces su derivada era 0. Y ahora sí, n más 1 entre n más 1 son dos cosas iguales y por lo tanto se cancelan y me da de resultado 1. Entonces este y este me dan 1. Y en resumidas cuentas, si n es distinto de menos 1, toda esta derivada me da x a la n. La derivada de esta expresión me da como resultado simplificado x a la n. Y bueno, una vez que ya tenemos esto, entonces, ¿quién es la antiderivada? Déjenme ponerlo con otro color para que sea más visible. La antiderivada de x elevado a la n diferencial de x. Y recuerden que esta notación es la notación para la antiderivada. Va a tomar más sentido cuando veamos integrales definidas. Pero ahora sí, ¿cuál va a ser la función que al derivarla me va a dar x a la n? Y recuerden que esto tomaba el nombre de integral indefinida. O dicho en palabras coloquiales, ¿cuál es la función que al derivarla me va a dar x a la n? Y pues lógicamente me vas a decir que es esto que tenemos aquí arriba, x elevado a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Y esta constante puede ser cualquier número, puede ser 1, 2, 3, pi, 1.000.000. Por lo tanto, esta constante puede ser lo que tú quieras y me quedaría de resultado x elevado a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Y aquí ya tenemos la integral visto como la operación contraria a la regla de la potencia de la derivada. Y ojo, hay que recordar que n tiene que ser distinto de menos 1, porque si fuera menos 1, pues esta expresión no estuviera definida. Recuerden que no podemos dividir entre 0. Por eso hay que especificar que n tiene que ser distinto a menos 1. Y bueno, pues vamos a estrenar esta nueva fórmula que acabamos de obtener. Es decir, vamos a hacer algunos problemas que tengan que ver con la antiderivada de la regla de la potencia para la derivada. Y el primer ejercicio que me voy a tomar es este de verde, que dice la integral de 5x dx. Y bueno, lo único que hay que hacer es darnos cuenta que n en este caso vale 5. N es la potencia de la x y por lo tanto hay que incrementarle en 1, 5 más 1, y dividirlo entre ese mismo número, entre 5 más 1. Por lo tanto es x elevado a la 5 más 1 entre 5 más 1 más una constante de integración. Recuerden que esta constante puede ser cualquier número. Y bueno, pues esto es lo mismo que x a la 6 entre 6 más la constante de integración. Y ya está. Obtuvimos el resultado del primer ejercicio de este tipo de integrales y ustedes pueden derivar x a la 6 entre 6 más una constante y van a ver que van a obtener x a la 5. Ahora otro ejercicio que parezca ser un poco más difícil. Tengo la integral de 5 por x elevado a la menos 2 diferencial de x. Y bueno, lo primero que voy a hacer es sacar la constante. Yo sé que esto no lo he probado rigurosamente, sin embargo, en la derivada pasaba lo mismo. Las constantes las podíamos sacar afuera de la derivada y pues en la integral también pasa lo mismo. La constante va a salir y me queda 5 veces la integral de x elevado a la menos 2 diferencial de x. 5 que multiplica a la integral de x elevado a la menos 2 de x. Y ahora voy a utilizar esta fórmula que estamos usando, es decir, 5 veces, y a la expresión x elevado a la menos 2 hay que sumarle 1 al exponente, es decir, menos 2 más 1, y dividirlo entre menos 2 más 1 y sumarle la constante de integración, más una constante de integración.
Y ahora vamos a simplificarlo. Me queda 5 que multiplica a x a la menos 2 más 1, que es menos 1. Debo 2 y pago 1, sigo debiendo 1. Entre menos 2 más 1, que es menos 1, más la constante de integración. Y esto es igual a 5 veces que multiplica a menos x elevado a la menos 1, más la constante de integración. Lo único que hice fue dividir entre menos 1. Y esto es lo mismo distribuyendo el 5 que menos 5 por x a la menos 1 más 5 veces una constante. Y aquí, ojo, 5 veces una constante arbitraria, pues es exactamente lo mismo que otra constante. Por lo tanto, voy a borrar este 5c. Es más, podríamos ponerle aquí C1, C1, C1 y a esta constante que es 5 veces C1 llamarla C. Al final es otra constante arbitraria. Y aquí lo tienen, la respuesta es menos 5 que multiplica a x elevado a la menos 1 más una constante. Hemos acabado y te invito a que tú derives esta expresión para que obtengas de resultado 5 que multiplica a x elevado a la menos 2.